Bueno, muy bien, querida familia. Hoy tenemos un tema interesante que tal vez nos va a tomar unos unas 3, 4 semanas y tiene que ver con la herencia, el asunto de las herencias. Vamos a poner esto, a ver cómo lo puedo ajustar. Con el asunto de las herencias. Es un tema que no hemos tratado, un tema que no hemos hablado. Y cuando digo herencia me refiero, ¿qué pasa con la herencia de los padres, los hijos? ¿Se debe o no dar herencia? ¿Deben los hijos esperar que los padres le hereden algo? Es decir, que le dejen alguna herencia. Bueno, de estos temas vamos a estar hablando, vamos a ver qué dice la Biblia. Para eso vamos a tomar hoy un versículo base, versículo bandera. Segunda de Corintios 12:14. Va a ser nuestro versículo. Segunda de Corintios 12:14. Segunda de Corintios 12:14. Eso, Lupita, tomas la asistencia y me mandas ahí al WhatsApp, por favor. Listo, líder. Eso, Guadalupe, si estás ahí. Muy bien, segunda de Corintios 12:14. ¿Quién quiere leerlo? Yo le leo, líder. Buenos días. Hola, Buenos buenos días, días, familia. Anita. Dice, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Amén. Mm. No, eso, 12. eso que leíste debe ser Crónicas, Ya, Corintios perdón, líder, en el perdón. Nuevo Testamento. Ah, yo le escuché crónicas, líder. Ah, es Corintios. Sí, 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 perdón, líder. Ya, Ya le leo, líder. Segunda de 12:14 dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no os seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Amén. ven, bueno, ese sí, ese sí. Muy bien, familia. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Pablo, a través de su labor ministerial, está enseñando algunos principios financieros, si se pudieran llamar así, financieros familiares, que si bien para algunos, para algunas personas, pues esto de la herencia y este asunto, eso se sobreentiende, la verdad es que para otros sí es necesario conocer. Entonces, aquí en el tema de la herencia, vamos a ver como primer punto de quién es la obligación. Anita nos leyó en el versículo 14 la parte final. La parte final dice, no deben atesorar los hijos para los padres. No deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Vamos a ver cómo es esto entonces. No deben atesorar, es decir, el término atesorar es hacer un tesoro. El término atesorar es acumular un capital, acumular cualquier recurso. Entonces dice aquí, mire que no dice no se debe acumular, no, dice no deben acumular los hijos para los padres. Entonces está especificándome algo aquí, que no son los hijos quienes deben tener la preocupación de sentar las bases monetarias
de los padres. Voy a tratar de ponerlo en términos más sencillos. Los hijos pueden honrar a los padres y deben honrar a los padres económicamente. Esto lo tenemos claro. Pero no es obligación de los hijos, no es obligación de los hijos acumular, hacer un capital para entregárselo a los padres, puesto que ya los padres han trabajado, ya los padres tienen, tal vez, tienen un poco más que los hijos. Mire que lo estoy hablando en términos de obligación, no es la obligación. Entonces, de pronto, lo que sí es obligación, y el apóstol Pablo nos enseña, es honrarle, eso sí, hay que honrarle. Y económicamente, nosotros debemos honrar a nuestros padres. Pero no son los hijos, entonces, quienes estarán, bueno, voy a trabajar para dejarle una herencia a mis padres. No, no son los hijos quienes le dan herencia a los padres, son los padres a los hijos. Por otra parte, hay aquí algo importante. Un padre tampoco debería esperar que los hijos le entreguen una herencia. Cuando se dice no son los hijos, ¿cómo es? No deben atesorar los hijos para los padres, también nos está dando a entender esto. Los padres no son quienes deben esperar que los hijos le hereden, le traigan herencia. Es decir, ese no es el lado derecho de las cosas. Eso no es lo normal de la vida. Digamos, nosotros que estamos aquí somos padres, no debemos estar esperando. Por ejemplo, yo tengo un hijo que se llama Elías. No puedo cruzarme de brazos, es decir, voy a esperar que Elías trabaje y me deje su herencia. No es así. No se trata de eso. Y no debe ser eso el derecho de las cosas. No debe ser eso el normal desarrollo de las cosas. No pueden esperar los padres que los hijos les entreguen una herencia. Ahora, porque esto implicaría que entonces los hijos trabajan y lo que logren acumular no lo gozarían ellos, sino que tendrían que pasárselo a sus padres. En este sentido, no es así. Vamos a mirar cuál es verdaderamente el sentido de todo esto. Dice aquí que el apóstol Pablo admite el atesorar solo cuando ese tesoro tiene una finalidad superior, que es la de ayudar. ¿Por qué toco el asunto de si se puede o no si se puede o no atesorar? Perdón, voy a ver quién tiene el micrófono abierto. Vamos a parar por aquí. Ok. ¿Por qué toco el asunto de si se puede o no atesorar? Porque también conocemos que en otra parte dice que no hagas tesoros en la tierra, donde la orilla, ¿cómo es? La polilla y el orín corrompen, y ladrones minan y hurtan. Es cierto. Solo que allá, cuando Jesús enseñó eso, estaba hablando de atesorar para nosotros mismos, es decir, hacer tesoros solo por el afán de hacer tesoro, que ya lo hemos visto anteriormente ese tema cuando hablamos de la avaricia. Muy bien, entonces, ojo con esto que nos acaba de enseñar aquí, porque la Biblia, aunque yo no lo sabía, habla mucho.
de esto de las herencias. Y la verdad, ayer por la mañana, por aquí hace un bombillito, de parte de Dios, hablemos de las herencias. Hablemos del tema de las herencias que no hemos hablado y que también involucra a las finanzas familiares. Entonces encontré que en la Biblia hay gran cantidad de información al respecto. Muy bien, vamos a la segunda parte de ese versículo, o la segunda parte de la parte final. No atesoran los hijos para los padres, sino los padres atesoran para los hijos. Escúchelo bien. Los padres atesoran para los hijos. Ah, este sí es, o esta sí es, la lógica de las cosas. La lógica de las cosas es que son los padres quienes trabajan y seguramente que habrá una diferencia de edad entre los padres y los hijos, pues mientras los padres trabajan, los hijos recién están llegando y empezando a crecer, y los padres sí, sí podrán tener o atesorar para los hijos. Pero de aquí vamos a hacer varias deducciones de esta instrucción. La primera deducción, hay una obligación de parte de los padres de atesorar, de ahorrar de lo que se gana con miras al futuro de los hijos. Quienes son padres, quienes están aquí, o quienes son padres con hijos pequeños como yo, una de las cosas que debemos tener en cuenta es empezar a pensar en el futuro de nuestros hijos. Seguramente yo ya debería estar, si no comenzar dentro de poco, a pensar en la Universidad del Elías y atesorar algo, juntar, no en mi mano, pero juntar en una alcancía, voy a tomar esta cajita de la sombrilla, juntar en una alcancía, juntar en el banco, atesorar algo para el futuro de mi hijo y luego de la Sarita. Entonces, eso sí será mi obligación. Por eso dice, los padres se atesoran para los hijos. Entonces, esto sí será una obligación. Pero también esto que podemos deducir de aquí. Es una obligación de los padres planificar y buscar la forma de dejarle herencia a los hijos. Y aquí este punto sé que es controversial. Yo he escuchado a muchas personas decir, yo herencia no les voy a dejar a nadie. Yo no voy a dejar herencia a mis hijos porque se matan. Ellos, con la herencia que yo les deje, se van a matar. Así que no les voy a heredar nada. ¿Ok? Otros dicen que trabajen ellos. Y otros dicen acertadamente, yo no les voy a dejar bienes materiales como herencia. La herencia que les voy a dejar es la educación. ¿Ok? Es válido, es acertado. Y ojo con esto. Porque la educación es una herencia que se da en vida. De hecho, no está contemplado dentro de los testamentos,
que diga, Elías Josué, la herencia tuya fue la educación que te di. Sarita, la herencia tuya es la educación que te he dado y te dejo también el perrito ese que encontramos en la calle. Eso es lo que te dejo de herencia. Eso no está en un testamento, porque es una herencia que se da en vida. Y que, por cierto, yo recomiendo, todo padre debería dar esa herencia a los hijos, es decir, la educación. Si en algo deberíamos nosotros trabajar y esforzarnos, es en educar a nuestros hijos. Que nuestros hijos estén bien educados. Y cuando hablo de educados, me refiero a educarles en la palabra de Dios, pero bien formados también académicamente, es decir, una carrera universitaria, algo que les sirva a ellos, una educación que les sirva a ellos para luego ejercer alguna profesión. Voy a leer algo que anotaba anoche. A veces es mejor la educación, es mejor la formación profesional que el dinero. Pues, ¿de qué vale el dinero si a ese que se lo entregas no sabe cómo usarlo o no tiene la educación para usarlo, ese dinero, a su favor? Entonces, a veces algunos podrán decir, no le dejé educación, pero le dejé mucho dinero. Sí, pero la educación, la formación que le enseña al hijo cómo usar ese dinero a su favor es supremamente importante. Muy bien, para que usted tenga una visión más amplia de esto, piense en José, el hijo de Jacob. José, aquel jovencito que a los 17 años fue vendido y fue llevado a Egipto. Piense en ello. Le voy a hacer dos preguntas. Primera, ¿cuánta herencia le dejó Jacob? ¿Cuánta herencia le dejó Jacob a José? Habla de pronto de cuando Jacob murió, le dejó a José 50 ovejas, 10 yuntas de buey o algo así. No, no hay herencia. No hay herencia. Así es, Ivonne. No hay herencia. Pero cuando usted mira a José en Egipto a los 17 años, desenvolviéndose como el mejor administrador de la casa de Potifar, usted sabe que a ese muchachito alguien lo educó, alguien lo formó en dos áreas. Una, en la administración. Alguien enseñó a ese muchachito a administrar, que lo hizo de manera excelente en la casa de Potifar y luego en la cárcel y luego en Egipto. Y lo segundo, usted sabe que alguien formó a ese muchachito en la fe y en la comunión con Dios. Entonces, cuando uno ve eso en José, uno se da cuenta que detrás de José hubo un padre que le dejó una gran herencia. Si bien es cierto, no se habla de que de las 3.000 ovejas que tenía Jacob, le dejara alguna a José, porque pues de eso no se habla. No. Luzmilita, le voy a apagar el micrófono. Ok. De eso no se habla porque ustedes conocen bien el caso de José, fue raptado allá, no había cómo dejarle herencia porque se presumía que José estaba muerto. Pero si bien no le dejó herencia material,
le dejó la educación como herencia. Y vaya qué herencia le dejó. Vaya qué herencia le dejó. Lo educó en asuntos administrativos y José era el mejor. Y sobre todo, educado en asuntos administrativos y mezclado eso con enseñarle a tener comunión con Dios, eso se volvió para José una bomba. Terminó José siendo el segundo al mando después de Faraón, gracias a lo que sabía administrar y a que Jehová estaba con José. Estoy ubicándome en Génesis, capítulo 39, versículo 2. Y Jehová estaba con José y era varón próspero. Y Jehová prosperaba todo lo que hacía. Así que mire, si bien Jacob no dejó herencia material a su hijo José, sí es cierto que le dejó la educación. Y hoy, en este mismo instante, me pongo a pensar, ¿qué fue de las ovejas de Jacob? Esas ovejas que se multiplicaron allá cuando vivió con Labán. Yo me pongo a pensar, ¿dónde estaban esas ovejas? Y yo mismo me contesto, en este momento me estoy contestando. Claro, esas ovejas seguramente se las comieron cuando hubo aquella gran hambre en la tierra. Y como ya no había ovejas que comer, tal vez por eso tuvieron que ir a Egipto a comprar trigo y todas estas cosas. Yo aquí nomás pensando, esto es un pensamiento que acabo de decir en voz alta. Bueno, muy bien, volvamos a nuestro tema. Entonces, si no, los padres acumulan para los hijos. Muy bien. Y aquí podemos tener un tercer punto de respecto a los padres. Los padres atesoran para los hijos. Esto que los padres atesoran, que los padres guardan como herencia, digamos, usted que es padre ya mucho, con hijos mucho mayor a los míos, tal vez usted dirá, bueno, yo tengo esta casita aquí, aquí en Chillogallo, aquí en esta montaña, y tengo otra casita allá en Solanda. Entonces, esta casa de Chillogallo le dejo a mi hijo Pepito y la casa de Solanda, la que estoy terminando, se lo voy a dejar a mi hija Pepita. Entonces ya usted está atesorando algo para sus hijos. Ese algo que se atesora les puede ayudar a ellos en dos aspectos. Uno, esa herencia que se le da a los hijos les puede ayudar a ellos como un capital que les permita comenzar un negocio. Es decir, lo que nosotros padres heredemos a los hijos, si los hijos están comenzando, puede ser para ellos un buen capital que les ayude a ellos a iniciar su negocio. Pienso, acabo de poner el ejemplo de que tiene un hijo Pepito que hereda esta casa y tiene una hija llamada Pepita que hereda una casa allá en el barrio Solanda. Pongamos que el padre muere o la madre dueña de estas dos casas muere. Entonces le deja esta casa a Pepito. Pero Pepito tiene 22 años, no me le 24 ya. Ya terminó su universidad, pero no tiene trabajo. Fallece la mamá, le deja esta casa y Pepito, que es bien estratégico, dice, ok, esa casa de 3 pisos, yo soy solo, yo no la necesito ahora, voy a venderla, voy a venderla por $200,000
pongámosle cualquier número, me compro una de $50,000 y los $150,000 que quedan, voy a iniciar mi propio negocio. Y pongamos que el Pepito estudió arquitectura o ingeniería y dice, voy a tomar ese dinero para asociarme con otros ingenieros y vamos a iniciar una constructora. Ah, ok. Lo que tú le heredaste le sirvió como capital para iniciar, o sea, para lanzarse. Para eso sirve esa herencia. No para que se mate allá el Pepito con la Pipita, porque el uno quiere tener más que el otro. Pero también le sirve para lo siguiente. Pongamos que ya el Pepito es un profesional hace rato, un ingeniero ya tiene la constructora, pero esto que tú le estás heredando le puede ayudar en algún momento para cualquier situación que tenga. Entonces, Pepito, no sé, algún día fracasa la constructora, pero Pepito dice, bueno, eso fracasó, pero bendito sea Dios, mi madre me dejó la casa esa allá en Chillogallo. Ah, ok. A eso le sirve, para tener un respaldo allí. Cuando los padres le heredan a los hijos, siempre esta herencia será una bendición para ellos, será un bien para ellos. Entonces, vuelvo a recordarles el versículo completo para pasar a otro. O el versículo completo no, la frase completa del Segunda de Corintios 12:14. Dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Eso fue lo que nos leyó Anita Payo y en eso hemos estado caminando. Miremos el versículo 15. Versículo 15. Mire lo que dice. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, sea amado menos. Si bien estos versículos los escribe el apóstol Pablo en el contexto ministerial, bien son aplicables a la relación de los padres con los hijos. Y Pablo dice algo aquí que es extraordinario y que debe ser también una actitud de nosotros los padres. ¿Cuál es? Yo con el mayor placer gastaré lo mío. Yo con el mayor placer gastaré lo mío, lo que tengo Todo para corazón. mis hijos. Gastaré lo que tengo en la vida de mis hijos, en la educación de mis hijos, en la formación de mis hijos. Y lo haré, dice el apóstol Pablo, con placer. Señores padres, con el mayor placer gastaré lo mío, pero ojo a lo que dice Pablo, y aún yo mismo me gastaré. Yo salí de mi casa, de donde yo vivía con mis padres y mis hermanas. Yo salí de esa casa en el año 1993. Desde ese momento yo dejé de vivir en mi casa. Desde el año 94, sí, 94.
1994. Me fui de mi pueblito que se llama Valledupar, o de mi ciudad que se llama Valledupar. Me fui a estudiar a Cartagena. Allá, bueno, estudié en Cartagena, me quedé trabajando, conocí al Señor. En total estuve en Cartagena creo que 10 años. Viví en Cartagena, conocí, bueno, me formé profesionalmente en artes plásticas, pintura, dibujo, fotografía, escultura, todas estas cosas. Luego conocí a Cristo, ahí aprendí a dirigir ministerio y luego de allí, en el año 2004, me fui ya a hacer una misión local por 6 meses a servirle al Señor. Y luego de esos 6 meses ya me fui a hacer un curso llamado el CENETI para ser misionero. Y desde el año 2004, desde diciembre de 2004, le sirvo al Señor. Todo esto que le cuento no hubiera sido posible si mis padres, con el mayor placer, no hubieran gastado en mí. Yo recuerdo que teníamos por allá una tienda pequeñita, después un pequeño almacén de ropa, zapato, y mis padres trabajaban en eso. Y algo de lo que ganaban me enviaban a mí a Cartagena para que yo pagara el lugar allí donde vivía. Yo alquilara una habitación y viviera allí. Y por otra parte, yo pues, en la medida de lo posible, salía a tomar fotos en Cartagena, en las playas, en bautizos, en eventos sociales y con eso pagaba otra parte. Pero hoy han pasado del 94, 2004, 14, han pasado 30 años que ya no vivo con ellos, pero si hay algo que yo no puedo olvidar, ellos con el mayor placer gastaron lo suyo en mí, en mis hermanos, y aún ellos mismos se gastaron del todo. Como hace 30 años que no vivo con ellos, hay algo que yo siempre tengo en la mente. Yo no he visto, a diferencia de mi hermana Karina, mi hermana Alexa, yo no he visto envejecer a mis padres. Yo tengo hoy todavía la imagen de varias etapas de mis padres, desde que eran muy jóvenes hasta hoy, porque los veo en videollamadas, porque voy a visitarlos siempre en temporada de vacaciones, pero aunque yo no los vi envejecer, yo no vi ese paso del tiempo sobre ellos día a día, hay algo que yo no puedo olvidar, que ellos se gastaron y están viejitos y dieron todo por nosotros. Y seguramente usted que está aquí también escuchando, le ha pasado lo mismo. Tuvo unos padres o tiene unos padres que no solo se gastaron mucho de lo que tenían, sino se gastaron ellos mismos. Y para algunos sus padres ya hoy son viejitos, viejos como los míos. De pronto hasta gastaron sus fuerzas y ya están enfermos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Lo que nos dice el apóstol Pablo es eso. En este asunto de heredar, lo hago con placer. O sea, no solo le heredo cosas, sino que yo mismo me entrego a mis hijos lo mejor que tengo de mí como herencia para ellos. Muy bien, familia, con este versículo, no, vamos a mirar otro versículo, pero para que usted le quede como una reflexión durante el día. Proverbios 13:22. Y con esto vamos a orar.
Proverbios 13:22. Quien lo tenga puede leerlo. A ver, líder, buenos días. El bueno Adelante. dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Muy bien, Anita Ocaña. Mire la parte A del versículo, la primera parte, ¿no? El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. ¿Qué quiere decir este versículo? Bendito sea Dios que nos diera vida, salud y prosperidad para no solo dejarle herencia a nuestros hijos, sino a los hijos de nuestros hijos. Qué bendición que yo algún día no solo pueda ayudar a mi hijo Elías y a mi hija Sarita y heredarles a ellos, sino también conocer a sus hijos y heredarles también a ellos. Sería de gran bendición. Pero, ojo familia, Proverbios 13:22. Para Paulina que me pregunta qué versículo. Pero ojo, con esto no estoy diciendo que así se tiene que hacer, no. Pero este versículo me está mostrando que también se puede. Si algún padre quisiera no solo heredarle a sus hijos, sino también ayudar a sus nietos, hágalo con toda libertad. De quienes están aquí, pues yo conozco varios casos así, y eso está bien. Y la Biblia lo aplaude, la Biblia lo corrobora, lo exalta en este versículo. Bueno, muy bien familia, vamos a orar. La próxima semana hablaremos un poquito más de esto de las herencias. De pronto tocaremos el caso del hijo pródigo y su herencia, cuando se malgasta la herencia, qué se debe hacer. Esto hablaremos la próxima semana. Pero vamos a orar y luego le hago algunos anuncios. Señor, verdaderamente tu palabra